El veganismo, que es ese tema que vamos a tratar. Recuerde que el WhatsApp ya está activado también si usted tiene alguna consulta, y también tenemos a la experta para que también los pueda contestar y darnos un poco más de información acerca de ese tema. Le damos la bienvenida a la licenciada Wendy Godoy. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias, feliz de estar aquí iniciando mes, iniciando nuevas metas y hablando sobre un tema muy importante también. Sí, el veganismo, ¿verdad? Hoy de repente se ha vuelto como más común hablar un poco acerca de la gente vegana, y hay una diferencia entre las personas que son veganas y vegetarianas, y muchas veces nosotros pues desconocemos. A veces hay personas que juzgan un poco, hay otras que dicen yo me quiero volver vegano y tal vez no sabe realmente cuál es el concepto de, y quizás lo que quiere ser es vegetariano o al revés. Así que hoy lo vamos a aclarar con la licenciada, que ustedes ya la conocen, y además de eso conocer, ¿verdad?, si nuestro cuerpo estaría bien este tipo de opción. Bueno, hay que tener en cuenta que el vegetarianismo hay varias como sesiones que cada persona quiere como disfrutar. Por ejemplo, hablábamos sobre el pesco vegetariano, son las personas que solo se inclinan por el pescado, camarones, atún y todo lo que sea del mar. Ahora, vegetarianismo como tal, encontramos también aquellas personas que solo incluyen carnes blancas como el pollo y el pescado. De eso entra también un tipo de vegetarianismo. El ovo-lacto vegetariano también lo encontramos en aquellas personas que solo consumen huevo, leche, quesos y obviamente pues nada de carnes de animal. Ahora, el veganismo viene desde la persona que dice no voy a consumir absolutamente nada animal. Llámese carne, llámese huevo, lácteos, todo lo que venga animal. Ahora, me preguntaban si es un verdaderamente estilo de vida. Va a depender de que si cubre todas las necesidades energéticas o micronutrientes de cada persona. Por ejemplo, en una persona que consume todo tipo de alimentos, hablamos de carbohidratos, proteínas, grasas, verduras, frutas, y obviamente pues ya cuando entramos al veganismo tendríamos que sustituir la proteína. Y es bien interesante porque cuando hablamos de nutrición vemos la pirámide alimenticia también y decimos necesitamos realmente cada uno de estos elementos. ¿Cómo se va sustituyendo, digamos, ya no voy a comer carnes rojas, o quien quiere dejar a totalidad las carnes, también incluso blancas? ¿Cómo es que eso se sustituye por otros componentes que también encontramos en la naturaleza? Bueno, encontramos las proteínas de origen vegetal. ¿Cuáles son esas? Las lentejas, la quinoa, los garbanzos. Cuando combinamos arroz con frijoles, casamiento, encontramos una proteína de alto valor biológico vegetal, pero como tal no nos aportaría los mismos nutrientes que la carne animal. Entonces, por lo tanto, hablábamos de micronutrientes. ¿Cómo vamos a suplementar al paciente? ¿Cómo se va a suplementar para que tenga esta proteína y le sea sustento en su organismo? Sí, a veces nos confundimos también, licenciada, entre los carbohidratos y la proteína. Entonces, y yo creo que es muy importante conocer si de repente alguien quiere entrar a este estilo de vida, ¿verdad? Y saber qué realmente le va a hacer de función a mi cuerpo, porque usted mencionaba los frijoles y el arroz, un buen casamiento, y muchas veces nosotros tememos también a que esto no sea lo correcto para mi cuerpo. Esto me recuerda a que, por ejemplo, en la población del vegetarianismo hay mucho problema de sobrepeso y obesidad porque justamente no saben diferenciar entre proteínas y carbohidratos. Ahora, como no saben identificar exactamente cuál es la proteína que tengo que consumir en vez del pollo, la carne y el pescado, entonces vienen y consumen más alto consumo de carbohidratos. Sí, yo creo que eso es bien interesante porque se tiene que seguir bajo la línea de alguien que me pueda supervisar, y ya lo hablábamos, porque a veces también se escucha, licenciada, que se tienen que tomar suplementos aparte. Es correcto. ¿Cómo eso también se funciona? ¿Son en forma de pastilla, bebibles? ¿Cómo es? Pudiésemos encontrar la proteína en polvo, que es la que se utiliza obviamente para después de un entrenamiento, pero una persona que no consuma obviamente animal se busca suplementar de esta manera. Ahora, ¿qué micronutrientes buscamos en pastillas o otro tipo de vitaminas? Ácido fólico, hierro, porque el hierro lo encontramos en las carnes rojas y el hierro más importante y más efectivo lo encontramos en las carnes rojas. Entonces tenemos que suplementar ya sea con pastillas o buscar de alguna manera que la dieta sea rica en estos micronutrientes, espinaca, mora, chipilín, etcétera.
Sí. ¿Qué cambios también nosotros podíamos notar? Porque a veces decimos, y yo me he dado cuenta, ser vegano o vegetariano no exactamente va a ser una persona bien delgada o así súper cortada. Entonces no es lo que estamos buscando a totalidad, apariencia, sino que también puede ser algo más interno, ¿verdad? Por ejemplo, mejorar el sistema digestivo o de pronto tener muchísima más energía para realizar cierto tipo de ejercicios o actividades. ¿Qué es lo que cambia cuando nosotros dejamos de lado las carnes o los lácteos? Bueno, hablábamos específicamente de las carnes rojas. El efecto de una carne roja en nuestro organismo es la pesadez, nos vuelve el intestino como más lento, por lo tanto, obviamente, cuando dejamos de consumir las carnes rojas, vemos un cambio notorio en el abdomen, no se nos inflama el abdomen, la motilidad es más rápida, evitamos el estreñimiento porque aumentamos obviamente el consumo de plantas, que es verduras y frutas. Ahora, en la población del vegetarianismo, tendríamos que tener mucho cuidado con el consumo de los carbohidratos, porque hablábamos de problemas de sobrepeso y obesidad. Ahora, si hay alguna persona que quiere ser atleta, debería de buscar como un enfoque o un apoyo profesional, porque sí debe de ser suplementado. ¿De dónde se saca la energía una persona que decide entrar al mundo del vegetarianismo, como se estaba mencionando? ¿De dónde consume esta energía? Y si es apto para todos también, o quienes no pudiesen convertirse en esto. Bueno, la energía la vamos a buscar en los otros macronutrientes, que son las grasas y los carbohidratos. Ahora, como les repito, hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de los carbohidratos. Los carbohidratos adentro de nuestro cuerpo se convierten en grasa y cuando aumentamos el consumo de este tipo de alimentos, obviamente tendremos a caer en sobrepeso y obesidad. Ahora, no se recomienda, yo sé que hay padres que pueden ser vegetarianos o veganos, que a nuestros hijos se les inculque desde pequeños, o al menos no quitárselos completamente lo animal. ¿Por qué? Porque está en etapa de crecimiento, porque me están creciendo los huesos, porque me crece el pelo, el fortalecimiento de los dientes, entonces se debe al menos dejar los lácteos y el huevo. Y ser un poco más conscientes, pues porque los niños están en etapa de crecimiento. ¿Una persona que está realizando deporte puede ser vegetariana o puede ser vegana? Sí puede, siempre y cuando obviamente hablábamos sobre suplementar. Busquemos en otro tipo de suplementos los requerimientos nutricionales en proteína que la persona necesita, va a estar perfecto. Pero si solo lo hacemos, es que yo voy a dejarte consumir esto, se puede desmayar, se puede depletar, puede bajar demasiado de peso, puede aumentar de peso. Hay muchos efectos que puede haber en esta persona. Y una persona también, digamos, embarazada, ¿qué dificultad puede tener o realmente no hay ninguna dificultad? Porque incluso cuando la gente está embarazada, pues ya se le dejan vitaminas aparte, ciertos suplementos. ¿Cómo ser vegetariano o vegano puede influir en una mujer que esté embarazada? Esta es una información muy importante porque aquí hablamos de que la mujer es como el hornito, en el que yo voy a formar a mi hijo y ahí se va a empezar a crecer, por ejemplo, las manitas, las piernitas, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque se suplemente con ácido fólico o hierro y la persona no se esté alimentando de una manera correcta, por ejemplo, si yo soy vegetariana o vegana, tengo que buscar en otras maneras como para cubrir el requerimiento, no solo mi requerimiento, sino que también el del bebé. Hablemos de la parte importante de las frutas también. ¿Qué papel juegan para una persona vegana? Bueno, las frutas son un grupo de alimentos alto en fibra, vitaminas, minerales. Ahora, si hablamos de un exceso, todo lo bueno, aunque sea bueno, en exceso es malo. Entonces hablamos, por ejemplo, si las frutas yo las consumo en exceso, la recomendación es 2 o 3 porciones diarias, todos los días, y yo me consumo 6, toda el azúcar adentro de nuestro cuerpo que viene de la fruta se va a convertir en depósitos de grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los excesos. Me gusta hablar de ese tema porque también lo mencionábamos desde el inicio, que no es una dieta, es un estilo de vida. Quiere decir que con esto nosotros, cuando ya lo adoptamos, tratamos de vivir lo que resta y lo que se pueda, ¿verdad?, de esta manera. Quiere decir que una persona sí puede pasar con la atención y la supervisión adecuada toda su vida hasta llegar a la vejez siendo vegetariano o vegano. Es correcto, siempre y cuando sea supervisado o la misma persona eduque a su organismo
y obviamente pues siempre estemos actualizándonos sobre la información de dónde puedo encontrar los micronutrientes que necesito en vez de esta proteína animal. ¿Podríamos mencionar, licenciada, qué alimentos cubren la parte de la proteína? Si yo en estos momentos decido hacerme vegana, ¿por qué pudiese optar si ya no voy a comer pollo, ya no voy a comer carne? ¿Cuáles son esos alimentos principales que me recomendaría usted como nutricionista para yo tener en mi cuerpo? Bueno, entre estos encontramos la quinoa, los garbanzos, las lentejas. Hoy en día podremos encontrar varios productos elaborados en base de soya, en base de plantas. Hay establecimientos de restaurantes que ya tienen opciones vegetarianas o veganas que se hacen, obviamente, visiblemente puedo ver que es carne, pero es en base a plantas y es enriquecido en vitamina B12. Entonces hoy tenemos la ventaja de que media vez pasan los años, nos vamos actualizando en esto y hay muchísimos productos que pudiésemos implementar. ¿Los hongos, por ejemplo, también? Los hongos también entran y también entran en vegetales. Ahora, si hablamos de los hongos en específico, habría que tener mucho cuidado pues con la porción adecuada, porque muchas veces solo le pongo un poquito, pero ese poquito no nos llega ni a la onza que tenemos que cubrir las necesidades energéticas. O sea que si yo decido comer, suplir el hongo por el pollo, la cantidad de esta debe de ser más grande. Sí, hablamos de 5 o 6 onzas, depende del peso de cada persona. Y los hongos tienden a hacerse, o sea, una porción grande, entonces, entonces podríamos decir que visiblemente o me lleno demasiado o no me voy a llenar. Va a depender de cada quien. Ejotes y todo este tipo de alimentos aplican también. En proteína no, pero como vegetales sí. Podemos hablar también de los riesgos que existe de estar saltando. Me refiero, por ejemplo, voy a tratar de ser vegano o vegetariano, no pude y otra vez vuelvo a las carnes, a los excesos de los lácteos, y luego otra vez me vuelvo a ser vegetariano. Muchas personas y conozco que tratan de ingresar a ese estilo de vida, como es tan difícil, pues a veces se ocurren este tipo de saltos. ¿Realmente puede causar algo malo en el organismo? De hecho sí, las deficiencias nutricionales habría que tener mucho cuidado cuando entramos de comer comida animal y tratarnos de quitarlo de un solo. Obviamente esto puede afectar a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si yo dejo de golpe, obviamente el consumo de proteína animal, tengo que buscarlo en proteína vegetal. Pero muchas de estas personas no aguantan o no soportan, obviamente, quizás porque no tienen la conciencia de que dejar la proteína animal es una gran disciplina. Y cuando hablamos de los suplementos también, licenciada, que usted mencionaba, de proteína, ¿estos son a base de qué? Porque ¿de dónde se saca esta proteína entonces? Hay proteínas que vienen de origen vegetal, obviamente de la quinoa, de los garbanzos, de las lentejas, y entonces la población vegetariana se inclina por este tipo de productos. Y hay productos de proteína en polvo que obviamente vienen del animal, entonces habría que tener cuidado con los ingredientes. Siempre es muy importante leer la etiqueta. Una persona que decide entrar a este mundo del veganismo no pierde, por ejemplo, también nutrientes o este tipo de proteína como el colágeno, de repente calcio, se pierde, porque eso también lo encontramos muchas veces en este tipo de carnes, o por ejemplo a veces la gelatina y todo eso, sabemos de dónde proviene, pero si estas personas no van a consumir nada de esto, también todo va a ser a base de puro suplemento. Sí, tienen que suplementarse o buscarlo de alguna manera, vitaminas bebibles, o que yo pueda saber que este producto es enriquecido en este tipo de micronutrientes. Es muy importante reconocer que yo no voy a tener las mismas vitaminas o beneficios en la proteína animal que en la vegetal, y por lo tanto tengo que buscar en dónde tengo que suplementarme, cómo lo tengo que hacer. Es muy positivo hablar de nutrición, porque yo creo que cuando ya hablamos de comer saludable y de llevar una vida saludable, pues se nos viene siempre a la mente también el ejercicio. Si hay alguna persona que es muy activa y está acostumbrada, no sé, a hacer ejercicio tal vez 5 veces a la semana o todos los días, en el momento en el que yo quiero dar ese paso a un estilo de vida diferente, ¿será que mis rutinas también tienen que cambiar o puedo seguir haciendo lo mismo? Pues ahí va a depender del impacto que dé a mi organismo. Podemos tener pacientes que obviamente no les da energía para implementar el ejercicio, le bajamos un montón a la carga del ejercicio o a la carga de fuerza, y deberíamos tratar de empezar paulatinamente a hacer cargas
progresivas. Esa es la recomendación. Pero si hay personas que obviamente no me afecta y yo me siento igual, entonces no se cambia absolutamente nada. ¿Son a estas a las que se les recomienda o hay algún tipo al que tal vez usted que es nutricionista dice, te recomiendo mejor cambiar al estilo de vida vegano porque el cuerpo realmente lo necesita? Habría que ver, es que el veganismo como tal, las personas se influyen o se inclinan más por creencias o porque le tienen mucho respeto a los animales, más no se recomienda directamente pásate al veganismo como tal. Yo preferiría mejor que se fuera como ovo lácteo o pesco vegetariano, o que tuviéramos un consumo de carnes solamente blancas porque tiene muchos beneficios. Ahora, pues se respeta que cada persona quiera eliminar todo lo animal y trabajar en base, obviamente, a proteína vegetal. Ok, le agradecemos muchísimo también, licenciada, por explicarnos un poquito acerca del estilo de vida vegano y que todo se trata de que nos sintamos más saludables y que siempre vayamos donde un experto que nos pueda ayudar. Muchas veces tenemos tan accesible, ¿verdad?, el internet y ese tipo de plataformas, pero nunca vamos a conocer a cabalidad el verdadero significado y todo lo que esto conlleva. O también necesitamos ir donde un profesional para saber qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita. Creo que ante este tipo de decisiones de cambiar de estilo de vida, por decirlo así, licenciada, nosotros también necesitamos hacer cierto chequeo, cierto tipo de exámenes para saber que esto no me va a complicar, porque puede haber ciertas deficiencias también en mi organismo, como usted mencionaba, que de repente la carne roja contiene hierro y puede que yo aparentemente no parezca que tengo deficiencia de hierro, pero puede que sí lo haya. Y ahora elimino estas carnes, todavía puede complicarse más. Así es muy importante llevar un chequeo médico y sobre todo que si vamos a hacer este cambio de estilo de vida, obviamente sea de la mano de un profesional. Perfecto, también les estábamos compartiendo las redes sociales de la licenciada NutriWendy SB, así la pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook, ya sea que usted quiera tener ese estilo de vida o simplemente quiera también tener un estilo de vida más saludable y con las medidas adecuadas. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Con gusto, nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador, hoy hablando